Toji en Kimetsu no Yaiba capítulo 8. Han pasado 3 días desde la pelea entre Muzan y Toji, este último actualmente encontrándose en cama tras la lucha. Sus heridas no eran muy graves, pero el envenenamiento le había cobrado factura tras el enfrentamiento. Toji sabía, debía prepararse como si pudiera para un segundo round, pero la sangre de Muzan aún seguía destruyéndolo lentamente por dentro. Tus capacidades físicas estaban bastante reducidas por el veneno y el agotamiento. La pelea fue corta, pero fue de lo más intensa, y esto solo dio una buena razón para unirse a los cazadores de demonios, pero ahora se encontraba en una situación donde tenía que elegir entre dos opciones. Toji dedujo que dado que Muzan es el único demonio que puede crear a otros demonios, la cofradía tardaría en buscarlo para acabarlo, y eso significa que Toji no duraría mucho entre los cazadores de demonios antes que estos desaparecieran. Pero sus heridas no eran cosa de juego, no eran tan graves para él. Lo único realmente serio para el envenenamiento, pero no importa que lo único que tuviera fueran heridas superficiales. El simple hecho de que tuviera heridas significaba que el solucionar el tema del veneno lo antes posible. Sus fuerzas se sentían débiles, ya empezaba a sentirse débil. Sabía que aún tenía fuerzas, pero el veneno era bastante poderoso. Cualquier otro ya hubiera muerto para este punto, y Toji, aunque no muriera, sufriría consecuencias por al menos unas semanas. Si no lo trataba, era cuestión de llegar a tiempo con los cazadores, y así es como sucedió con un Toji que llegó con múltiples rasguños y un cuerpo envenenado, pero aún con un poco de fuerza llegó al lugar de reunión, donde los representantes presentes se conmocionaron al ver el estado del antiguo asesino. Aún así procedieron como lo hubieran hecho, ofreciéndole múltiples piedras del con el que forjaban las espadas de los cazadores. Toji aún con dificultad buscó cuál era el de mejor calidad, y tras analizarlos un poco lo seleccionó. Una vez hecho esto, se mandaría a forjar su espada, pero Toshi solicitó que su arma Nichirin fueran en realidad dos. Tras dar las especificaciones de cada una de las armas, aceptaron la petición solo para que Toji finalmente cayera desmayado ante el veneno. Rápidamente fue llevado a la finca mariposa, donde tras analizar antídoto aún así continuó demasiado el agotamiento que había hecho presente en el hombre, y una pelea como la que tuvo contra el primer demonio sumado a todo el viaje de 3 días fue lo que dejó al hombre en este estado. No sería nada raro que descansara más de lo usual, por lo que una vez recibió el antídoto para el veneno, estaría postrado en cama durante los próximos 3 días, hasta que pudiera despertar finalmente. En lo que despertaba, las personas encargadas de curarlo trataron sus heridas. No eran heridas graves en lo absoluto, pero solo retrasarían la recuperación de Toji si no eran tratadas. Además, era importante que pudieran hablar con él lo más pronto posible, pues había cosas importantes que preguntarle. Regresando al presente, Toji al despertar notó que se encontraba en lo que se podía considerarse una enfermería. Al tener un cuerpo superior, su recuperación debería ser más rápido que la de los demás, por lo que mientras se encontraría haciendo lo que pudiera, mientras esperaba sus armas. Recordando su petición, recordando los sucesos previos, recordó su dilema previo a desmayarse, pues debía elegir entre si revelada la última ubicación de Muzan y ocultaba dicha información, y así podría hacer más dinero, pero entonces tendría que inventar una excusa convincente sobre lo sucedido, tanto con sus heridas como el desastre que quedó en Tokio tras la pelea. Sin muchas opciones, y considerando que ya habrían investigado sobre el demonio en cuestión, Toji decidió decir la verdad. Así que, en cuanto se esparció la noticia que había despertado Shinobu Kocho, el pilar del insecto, acudió ante la noticia, pues al ser un pilar, estaba más que apta para preguntarle sobre qué es lo que ocurrió en Tokio, pues estaba en las noticias como un demonio luchaba contra un cazador, provocando la destrucción parcial o total de múltiples estructuras en el proceso, así como a la muerte de varias personas. Lo normal sería que solo entregara un reporte, pero al tratarse de Muzan Kibutsuji, de quien estamos hablando, las cosas cambian, siendo Kocho quien disponible para preguntar a Toji sobre los hechos. Al estar recuperándose en la finca mariposa, una vez terminado el interrogatorio, la pilar le entregaría el reporte a Ubuyashiki, y así empezarían a planificar un asalto masivo contra Muzan. Shinobu ingresó a la habitación tomando asiento en un banco. Lo sucedido solo quería confirmar varias cosas. Empecemos. Lo primero que quiero preguntarte es sobre su aspecto. ¿Cómo se veía? ¿Podrías definirme cómo era su aspecto? Claro, es idéntico a Michael Jackson. Tenía ojos rojos, piel blanca y pelo negro rizado. Vestía de traje y usaba sombrero. Lucía igual que un humano. Shinobu continúa preguntándose quién era Michael Jackson. De acuerdo, entonces cuéntame cómo transformaba a la gente en demonios. ¿Requería algún contacto de algún tipo? Sí, podía llegar a hacerlo, desde un simple hasta darle directamente su sangre a las personas que iba a convertir, pero nunca lo había
alejado de las personas, que transformaba también mientras más sangre daba más fuerte era el demonio Ott. Ahora dime, su cara y su tono de voz se tornaron más serios. ¿Por qué mataste a las personas que convertía en demonios sin escrúpulo alguno? La pregunta tomó un poco por sorpresa a Toji, pero respondió rápidamente: porque eran demonios. Me dedicaba a ser asesino, por lo que estoy acostumbrado a matar humanos. Hacer distinción entre humanos y demonios no era un lujo que me pudiera dar. La respuesta era fría pero coherente. El hombre frente a la hora de acabar con la vida de otras personas, su vida ha estado rodeada de eso. Continuando con las preguntas, prosiguió a la siguiente pregunta cambiando un poco de tema: cuéntame cómo es que sigues vivo tras recibir esas dosis de veneno, y además no eres un demonio. Dime cómo es que estás vivo y aún siendo humano. El verano que tenía en tu cuerpo sería capaz de matar a decenas de personas, dijo Shinobu con genuina duda. No era normal en lo absoluto que alguien fuera tanto tolerante a algo como lo es la sangre de Muzan Kibutsuji. Que estuviera vivo ya era sorprendente, porque no fueron demonios era prácticamente un milagro. No existe humano en la faz de la tierra que pudiera soportar todo eso excepto él, pues es sencillo en realidad. Simplemente nací con un cuerpo fuerte, pero eso no explicaba nada. Existen personas que poseen una fuerza sobrehumana sin necesidad de la respiración, como lo son el Pilar de la Roca y la Pilar del Amor. El de la Roca incluso molió a golpe a un demonio hasta el amanecer, pero no tenía nada que ver con el hombre que interrogaba. ¿Me viste hacer algo más cierto? ¿Alguna clase de protección o un antídoto improvisado? No, en serio, eso fue por cómo es mi cuerpo y nada más. No sé absolutamente nada más que las capacidades de mi cuerpo. La Pilar del insecto estaba completamente impactada ante esta declaración. No era normal que simplemente por tener un cuerpo fuerte pudiera soportar venenos a ese grado. Debía haber algo oculto, pero no había nada. Aparentemente el cuerpo de ese hombre no era el de un humano, sino que más era el de un monstruo. Sin más remedio solo le quedó continuar con las preguntas. Bueno, dejando todo esto de lado, tu objetivo era pelear contra 3 demonios, aunque se agradece que no hayas ayudado a localizar a Muzan. Solamente bastaba con decir dónde estaba, no habías motivo para luchar con él, así que dime por qué elegiste pelear contra él, sobre todo de la forma tan imprudente en que lo hiciste en un área poblada. Es importante cómo son las calles de Tokio. Ante esto Toji solo pudo confesar por qué lo hizo lo que hizo. Respondiendo a la pregunta por orgullo, respondió: quería probar qué tan fuerte era, no solo mis límites, luchar contra todo lo que tenía, y por eso me lancé de cabeza contra él. Antes esto Kocho solo pudo anotar la respuesta: una pelea que había dejado varios daños materiales que tomaría tiempo reparar y decenas de muertos, muchos de los cuales ni siquiera quedó un cuerpo que enterrar, causada solamente por el orgullo de un hombre, por un hombre que simplemente quería ponerse a prueba contra un monstruo, y él lo sabía. Finalizando las preguntas, Shinobu soltó una última interrogante: y bien, entonces dime por qué no lo mataste. ¿Por qué no pude? Contento el Fushiguro para sorpresa y un poco de decepción de la Pilar solo para que continuara. No es que no tuviera la fuerza suficiente para lograrlo, en solo que el demonio es único incluso entre los demonios. Dime, ¿alguna vez has cortado la cabeza de un demonio y siguió viviendo? Shinobu negó, a lo cual Toji continuó: exacto, Muzan no muere simplemente por ser decapitado, tiene varios cerebros en el cuerpo. Cortarle una sola parte del cuerpo no basta para acabarlo, es como decapitar una cucaracha, se sigue moviendo aunque no tenga cabeza, y encontrar sus cerebros en un completo lluvia de ataques. La Pilar anotó lo que le contó, considerado que era un muy diferente a los demás. Era de esperar que su fisionomía también lo fuera, preguntándose cuántos cerebros debían ser como para que no pudiera encontrarlos todos. Bien, eso fue todo, nos veremos luego. Por cierto, tu espada llegará mañana. La noticia de la espada emocionó un poco a Toji, pero rápidamente reflexionó: no, estuvo bien lo que hizo. Se había jurado a sí mismo que no cometería los mismos errores que en su primer vida, pero aquí estaba luchando nuevamente por puro orgullo, por probar que era más fuerte, y lo demás pagaron por eso. Mira, se perdieron en vano, no había razón alguna para pelear. Lo más prudente hubiera sido irse, no quedarse a luchar. No habría terminado postrado en cama si se hubiera tragado su orgullo, pero deseo volver con los cazadores. En ese momento no era pasado todo lo que pasó antes, podía simplemente decirlo y ya no hacía falta probarse a sí mismo, no había necesidad de pelear, pero los hechos estaba y no había forma de revertirlo. Podía jurarse que no volvería a repetir. El día siguiente llegó el arma de filo parecida más a un machete que da una katana, aunque poseyendo de rasgos adaptados para lograr un buen rendimiento, y el otra arma era más pequeña, daga de doble filo conectada a una cadena. Gracias a la cadena, la daga podía usarse como arpón, así como podía realizar cortes a distancia. Asimismo su uniforme que cazador, y una vez estaba
estaba lista decidió empezar a prepararse para lo que siguiera después que se enfrentarán directamente a Muzan o alguna de las lunas demoníacas, lo que, si no esperaba, es verdad que había un demonio en el lugar demonio que no tenía la intención maliciosa alguna. Fin del capítulo.